Tomás, bienvenido. Hablemos de producto. Tenía muchas ganas de tener esta conversación contigo. Para quienes aún no te conocen, ¿cómo presentas quién eres y qué haces hoy? Mi querido Víctor, muchas gracias por la oportunidad, por poder participar acá. Hoy siempre es difícil presentarse, ¿ah? Creo que, pero como dice por ahí, líder de producto, coach, mentor, principalmente hoy en día buscando poder emprender, así que emprendedor también podría ser una etiqueta que llevo aquí puesta, así que ese sería yo en pocas palabras. Qué bien, qué chingón. Muchas gracias por presentarte y por estar por acá. Es un gustazo. ¿Qué momento específico te hizo decir, quiero liderar productos que transformen vidas? Remontemos un poco a a un cargo de producto de los iniciales. Esto pasó en una empresa de telecomunicaciones en Chile, llamada WOM. Yo inicialmente estaba en finanzas, siendo honesto, y me tocó colaborar con el equipo de ingeniería, y de innovación en ese tiempo, muy estrechamente para construir ciertas interfaces como de cobro, ¿no es cierto?, que fueran llevados a la aplicación de la compañía. Y ahí descubrí metodologías de trabajo, descubrí cómo se toman requerimientos, principalmente yo siendo stakeholder, ¿no es cierto? Y eso me empezó a encantar. Saqué una certificación de agilidad, un poco para entender su way of work, que no lo conocía. Y ahí ya me conquistaron y finalmente postulé, de hecho, a un proceso interno en la misma compañía para poder cambiarme de área. Y ahí ya partí. Ya siendo stakeholder en finanzas, trabajando con el equipo de ingeniería y producto de WOM, principalmente me enamoré y dije, esto es lo que quiero y por aquí va la cosa. Como dices, tu camino es increíblemente diverso, desde finanzas hasta producto, pasaste también por ingeniería en Goodyear, has liderado la estrategia de producto de empresas como Dafiti, Nubox. ¿Cómo ha evolucionado tu visión del rol de producto a lo largo de estos años? Yo creo que inicialmente, y pasa en Chile y pasa en Latinoamérica, que los roles de producto, o en ciertos países no tenemos este rol más bien de constructor. Llevado a países como, por ejemplo, Estados Unidos o Europa, el product manager ve end-to-end el servicio. Y muchas veces en esta parte de la región se utilizaba como el Product Marketing Manager, ¿no es cierto? Que era como un personaje en medio del área comercial, en donde no veía desarrollo de producto, no veía Product Development, sino que este rol se enfocaba de tener obviamente clientes, vender, llevar el producto, pero desde el punto de vista comercial. O sea, el cambio o cómo yo he visto esta evolución pasando por alguna industria es que ya se requiere un análisis súper riguroso del development de producto por parte del rol de product manager. Entonces hay que empezar a entender nuevas metodologías, nuevos procesos, hay que entender cómo se idea un producto desde cero, que son cosas que en el inicio antiguamente no se veían de manera tan constante, y hoy en día pasan a ser una habilidad o un pilar principal de cualquier rol de producto. Entonces, buscar un poco la forma en cómo se construyen, y hoy día con inteligencia artificial ya un product manager tiene que entender cómo se construye un producto, aparte de obviamente escalarlo, venderlo, comercializarlo, que son otras verticales, pero hay que saber también cómo se construye, cómo se diseña, por qué está construido de esa manera, cuál es el problema que resuelve, y hay una serie de cosas. Si tuvieras que poner el rol del product manager con una analogía del mundo real en temas de construcción o en alguna otra industria, puede ser relacionándolo con tu etapa industrial, ¿cómo aplicaría o cuál sería un símil en otra industria, digamos, de los bienes tangibles? En construcción, por ejemplo, de edificios, entendería que el product manager podría ser una mezcla entre el arquitecto que arma los planos del edificio. Naturalmente, Ok. el arquitecto sabe de materialidad. No sé, sería un poco irresponsable un arquitecto que no entienda que si quiere hacer un edificio de cristal, naturalmente el cristal no va a funcionar para construir edificios. Los cimientos están hechos de concreto, las terminaciones están hechas de otro material, las ventanas tienen un panel de vidrio, etcétera. Entonces, principalmente el product manager sería como esta persona que entiende desde la resolución del problema, ¿no es cierto? O sea, un arquitecto entiende de dimensiones, entiende de por qué, de ergonomía, ¿no es cierto? Entiende de por qué una pieza tiene que tener, una habitación no puede ser de 1 metro por 1 metro, porque si no nadie puede vivir ahí. Entonces hay cosas mínimas y hay un problema por resolver. Luego de eso, la forma en cómo se construye, que principalmente es la estructuración de un plano, ¿no es cierto? O de una Ujú. hoja de ruta, digo, como podría ser. Y finalmente el diseño o la comercialización. Un arquitecto tiene que saber que si va a construir un edificio en la montaña, va a ser, o arriba, muy arriba en la montaña, va a ser muy poco probable que a lo mejor se venda todo de inmediato. A diferencia si lo construye en la ciudad, en un lugar donde tenga acceso al metro, donde haya acceso a buses. ¿Me entiendes? Como que entonces la definición de problema y el lugar donde lo vas a vender también importa. Entonces sería como un Ujú. arquitecto, en teoría, un poco más de ese punto.
Un arquitecto que entiende, como decías, de planos, de materiales, pero que también tiene la capacidad de ejecutar, ¿no? Porque muchos arquitectos a lo mejor no ejecutan y se quedan en la parte de planos, planeación, y el ingeniero en este caso sería quien ejecuta en el tema de construcción. Me gusta esta analogía también para la gente que está pensando en ser product manager y que no es product manager hoy en día, que pueda entender un poco más acerca del rol. En tu paso como product manager, ¿cuál ha sido el momento más transformador, digamos, o más incómodo quizá en el que tuviste que salir de tu zona de confort para crecer y posicionar de donde estás ahorita como uno de los líderes del producto en la región? Creo que naturalmente para construir buenos productos uno tiene que partir desde la base que esto no se hace solo. O sea, puede ser un muy buen líder, pero un muy buen líder forma un muy buen equipo. Entonces, uno de los desafíos grandes que he tenido durante los últimos años ha sido formar roles de producto, pero buenos roles de producto. O sea, gente que realmente, incluso he tenido la dificultad de que cuando uno los forma, vienen otras compañías y se lo llevan. Y pasa mucho y está bien, uno tiene que lidiar con eso y está bien que pase, las personas tienen que crecer, pero me he encontrado con desafíos de poder cimentar roles de producto que en teoría un grupo justamente de profesionales que tracciona un producto desde cero hasta uno, que me pasó en una compañía que trabajaba, tenía un producto no code o low code, ¿no es cierto? Con una aplicación Ujú. que principalmente se compra toda la infra y tú construyes sobre eso. Entonces, tenían buena tracción. Después de eso, nosotros migramos a un producto completamente ya como lo conocemos, con capas de frontend, backend, con un sistema de datos o un diagrama de datos completo, una arquitectura ya, un producto por capa, ¿no es cierto? Con integración con APIs y todo el asunto. Y los perfiles eran diferentes. Entonces, el desafío era, ¿cómo a esta gente la entreno para que pueda vivir en este nuevo ecosistema o los bajo, en buenas palabras, los bajo y traigo gente nueva? Ya. Entonces, finalmente lo que uno hace es primeramente hacer este assessment de quiénes son los perfiles que tienen potencial, obviamente, en términos de habilidades, conocimiento, y de ahí ir escalando esto. Entonces, yo tampoco es que despido a la gente de una, sino que, oye, veamos, entrenémoslo, veamos si funciona, veamos si pueden alcanzar este nuevo nivel que queremos llegar. Y en ese viaje los movemos. Entonces, desafíos de entrenar y desafíos de ver quiénes son principalmente estos roles de producto que me sirven para traccionar las distintas etapas del producto. Porque las conversaciones iniciales, cuando tenemos que alcanzar product market fit, son diferentes a cuando queremos escalar un país. Entonces, el seniority es diferente, la naturaleza, eso se entiende. El seniority es diferente, los conocimientos son completamente, o sea, cambian. O sea, cuando uno abre un país, muchas veces busca gente que ya lo haya hecho, busca gente que tenga un entendimiento del problema más macro, no tan solo si yo quiero llevar una aplicación, por ejemplo, de Colombia a Chile o de Chile a Argentina, las sociedades son diferentes, tienen diferentes problemas, hay diferentes ICP o buyer persona o usuario. Entonces, finalmente, eso es necesario. Cuando uno escala, tiene que haberlo hecho en algún momento para que no sea un desastre si es que lo quiero aplicar. Entonces, si tú me preguntas, ese ha sido un desafío clave, entrenar a la gente. Y tuve que aprender también a entrenar a la gente. Si tú me preguntas, como que uno no nace siendo líder, hay que formar un plan de carrera, hay que tener esta habilidad docente, o sea, explicar bien las cosas, explicarlas desde lo más básico y ir subiendo de nivel, y tener un marco probado de aprendizaje también y evaluaciones para que esto vaya teniendo como consistencia a lo largo del tiempo. ¿Dirías que has disfrutado más tu rol como líder o disfrutabas más tu rol como contribuidor individual? Que ahora entiendo estás haciendo un poco de los dos porque estás emprendiendo, pero tú que tuviste esas dos caras, esos dos lados de ser contribuidor individual como product manager y de ser líder de product managers, ¿cuál dirías que es tu favorito? ¿Con cuál te quedas? Honestamente, un poco de las dos. En mi condición actual no he perdido la habilidad ni la capacidad de meter las manos y de estar de cierta manera metido incluso en cosas operacionales y estratégicas que me van a habilitar otras conversaciones. Algo tan simple como estructurar un producto de cero, entrevistar, siendo incluso chief de producto, alcanzando un cargo ya senior, no he perdido el querer hacerlo, ¿vale? Como que estructurar, por ejemplo, algo tan simple como en Jira un producto completo con sus versiones, con sus épicas. Eso lo podría hacer un associate product manager, un product owner sin problema. Pero también me gusta Ujú. hacerlo y no me molesta y me gusta cooperar. Entonces, no he perdido ninguna de las dos cosas, siendo honesto, pero sí me gusta más un poco, siendo de las dos, creo que me hallo muy bien en el liderazgo, me gusta, es algo que me nace, es algo que me motiva, pero cuando, como digo yo, cuando hay que remangarse la manga y meter la mano y empezar ahí con el producto a entrevistar, ver métricas, sanar. Ah, ¿está de vuelta? Estoy de vuelta, ¿aló? Sí, sí. Sacar análisis y ahí yo te perdí. O si quieres, larga la pregunta de nuevo y la hacemos. Va.
Qué raro que se esté cortando, una disculpa. Bueno, regresando a, ¿tienes una preferencia por ser líder de producto o contribuidor individual como product manager? Yo creo, mi querido Víctor, que pasa por dos ámbitos. Me gusta mucho meter las manos incluso en términos de apoyar a mi equipo o tengo que apoyar a alguien si tenemos que redactar historias de usuarios, sacar métricas, analizar todo lo del producto desde el inicio. No tengo problema en hacerlo, pero también me gusta estructurar equipos, armar planes de carrera y porque soy ese tipo de líder que te acompaña, como me gusta ir como codo a codo. Soy muy poco de dejar abandonado el equipo. No, no me gusta, creo que independiente de la etapa donde vayamos, tiene que haber acompañamiento, tiene que haber alineación. Hace un tiempo me acuerdo que escuchaba un episodio de una líder acá en Chile, Carolina Samsing, que ya hablaba de cuando llegó a una compañía y no siquiera tenían estas reuniones uno a uno. Entonces, eso es Mm. vital para hacer crecer un equipo de producto. Las conversaciones pasan muy rápido, el día a día se va completo. Entonces, me gustan las dos cosas. Me gusta apoyar al equipo en meter las manos, analizar, sacar data, levantar, entrevistarse. Todo eso bien operacional, pero también estar desde el lado del liderazgo, porque me gusta ser cercano a las personas, principalmente se traduce en eso. Uno como contribuidor individual agradece mucho que el líder esté dispuesto a remangarse, como decimos en México, y poner manos a la obra. Hablando de liderazgo, ¿cómo defines tu estilo de liderazgo? Muy cercano. Gasto mucho más tiempo ah, ah, mm, conociendo al rol, a mi equipo, más allá de el rol que llevamos en el trabajo. Entonces me preocupo mucho de saber cuáles son sus motivaciones, qué espera esa persona en los próximos 5 años. Si estás en una compañía, y esto es muy interesante, si tú estás en una compañía y tienes un líder y te está yendo bien, tienes buenos números, te gusta la cultura, ves que hay crecimiento, tú tienes que saber qué pasa hacia adelante. Sería una locura o sería irrisorio que tú estés llevando tu día a día muy improvisado. Me preocupo también entender, hey, ¿por qué estás acá? ¿Vale? ¿Por qué estás en esta compañía? ¿Qué te gusta? ¿Qué te motiva? ¿Quieres ascender? ¿Quieres aprender? ¿Quieres masterizar tus habilidades de producto en base a conocimiento? No sé, vamos como buscando la forma y en base a eso construimos un plan de carrera. Entonces, finalmente, esa persona, estando acá en esta compañía, entiende que los próximos 3 años va a ser de una manera y va a poder Mm. crecer. Y en el futuro, si quiere postular a otra compañía mejor o si se quiere mantener acá, lo va a poder lograr. Entonces, creo que desde ahí hay un trabajo bien como del día a día y entender muy bien qué quiere la persona para alinear, como siempre digo yo, objetivos de vida con objetivos profesionales y que esto cuadre lo mejor posible. Porque si no, ¿de qué sirve que estés acá trabajando si no se alinea a lo que tú quieres? Vas a estar desmotivado, desmotivada, no vas a rendir, va a ser un problema venir a trabajar. Nadie quiere eso. Entonces, finalmente me preocupo de decir, oye, ok, esto es lo que tú quieres en tu vida, esto es lo que yo te puedo aportar como líder. Vamos encajando pieza por pieza para que esto vaya haciendo sentido y vengan motivado a trabajar o motivado. Y quienes han trabajado contigo te describen justamente así, como un líder que potencia personas, fomenta culturas de colaboración y pone los equipos al centro. ¿Cómo balanceas la autonomía y la alineación estratégica? ¿Como líder, dices tú? Sí. Yo personalmente soy bien inquieto. O sea, como dice un amigo, estoy siempre como enchufado a la corriente. Entonces, la verdad, mi viejo, como que hay que hacerle, no tengo otra explicación. O sea, si hay que quedarse 1 hora más en el día, 2 horas más en el día, se queda. O sea, como que si hay que levantarse antes y partir antes el día, lo hacemos. Yo no soy de los que trabaja de 9 a 5 o de 8 a 6, no, Mm. comúnmente, o sea, siendo súper honesto contigo, hay que dedicarle tiempo a la masterización de ciertas cosas. Entonces, en base a lo que dice la gente de mí, yo no lo he logrado haciendo esto de las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. He trabajado los fines de semana en fortalecer mi rol de liderazgo. Me he tenido que coachar con otros líderes y entender cómo funciona esto. He recibido yo incluso mentorías para definir este rol que te digo, porque hay otros roles que son más bien como te digo un lineamiento y tienes que ejecutarlo. Yo dije, no, Ujú. ¿sabes qué? Yo quiero ser del otro lado. Entonces, para eso tuve que aprender a ser un líder cercano, empático, presente. Eso se aprende y se entrena, no es que finalmente tú nazcas. Entonces, el método que yo tengo es o parto muy temprano haciendo las cosas o a veces termino un poco más tarde. Porque en el Ok. día a día hay cosas operacionales por hacer, reuniones que hay que atender. En esos tramos iniciales del día o al término, que son donde yo voy ordenando un poco este día a día. Y bueno, y lo decidí así porque finalmente es lo que me gusta y bueno, es mi método en realidad, siendo honesto.
Claro, lo que te ha funcionado también hasta ahora y como dices, no tanto muy estricto, muy rígido con tus horarios, sino lograr que se hagan las cosas, ¿no? ¿Algún error que hayas cometido como líder de producto que hoy agradeces haber vivido? O sea, como delegar confianza creyendo que ese rol lo iba a lograr a la primera. Como que me mostró un destello de que efectivamente podía hacer ciertas cosas. Yo dije, ok, que le vaya muy bien, yo voy a mirar de acá. Bueno, cuando vi mirar esa reunión con otro gerente, fue un desastre. Esa persona salió llorando de la reunión y fue como, ¿qué pasó? Entonces finalmente entendí que por más que supiera de producto, de estrategia, de discovery, pues, te podría decir, era un rol muy, muy bueno técnicamente. Le faltaba toda la otra capa de enfrentarse a un stakeholder duro como un gerente. Y fracasó la primera. O sea, fue como reunión saliendo con lágrimas, no te puedo decir otra cosa. Entonces, hay que entrenar eso. O sea, tener reuniones de ese tipo, uno lo tiene que entrenar como líder. No puedes dejar mandar al pollo al matadero, como se dice, no puedes. Te lo van a comer vivo. Entonces tú tienes Mm. que entrenarlo también. Y me pasó eso, delegué, dije, no, vayan, y fui poco cuidadoso. Entonces, por ejemplo, ahora también, cuando hago este assessment que digo yo, veo también ciertas cosas, cómo lidian con conversaciones difíciles, porque las conversaciones difíciles pasan muchas veces cuando tú no estás presente. Entonces, lo que hay que hacer es armar y blindar a ese product manager, aparte que el product manager tiene un rol estratégico, entonces va a ir a conversar hasta con el CEO muchas veces. Entonces, te imaginas, tienes un CEO complejo y no les diste la herramienta. Esas reuniones no van a fructificar, va a ser un problema. Y eso me pasó. Entonces, uno de los aprendizajes que llevo es no sueltes hasta que realmente tengan la evidencia de que pueden tener este tipo de reuniones. Y esa evidencia se da con base a resultados que han tenido en otras empresas y en otros roles, en el rol específico que están desarrollando, en el rol contigo. ¿Cómo se gana esa confianza de un líder de producto como product manager? Las primeras reuniones voy. O sea, si tú me preguntas Ok. como si tienes esta reunión de alineamiento con un stakeholder sponsor o focal point que dentro de la matriz de stakeholder existen posiciones, invítame. Como que no la tengas, no lo tengas o no la tengas sola. Porque finalmente yo también pasa que uno percibe ciertos tipos de stakeholder, entonces lo importante es que tú también como líder, como muchas veces compañero de ese gerente, vas a tener que ir viendo cómo tracciona. Entonces, si son medios agresivos, si son medios aprovechadores, si son medios violentos, ¿no es cierto? Es importante saber. Y el product manager tiene que ser hábil e inteligente en entender que se va a ir a enfrentar con diferentes tipos de stakeholders. Hay stakeholders que te van a amar con todo el corazón. Hay stakeholders que te van a odiar con toda su vida. Entonces, hay que saber lidiar con personalidades, hay que saber entender situaciones, hay que saber, importante, esto me encanta, que no hay que pelear todas las batallas. Hay batallas que hay que dejarlas que exploten. No hay que pelear todas las batallas. También tiene este rol como de medio de partida de ajedrez. Cada movimiento de pieza tiene que ir muy bien pensada porque si mueves una y no te diste cuenta de lo que iba a pasar más allá, te mueves la pieza, una conversación difícil, se acabó todo. O sea, entonces finalmente acompaño. Y también voy como aplanando un poco la cancha antes. Voy Ujú. conversando con esos que son muchas veces chief de operaciones, chief de marketing, chief de sales. Voy también conversando, hey, te va a tocar una reunión con una persona de mi equipo, ¿qué puntos tienen previstos? ¿Se habrá juntado esta persona contigo previamente? Sí, todo me se juntó, tenemos todo claro, solamente nos vamos a alinear. Perfecto, espectacular. O no, ¿sabes qué? No lo he visto hace 2 meses y mañana tengo una reunión y no sé qué me va a presentar. Ahí hay un red flag muy grande. Entonces, también es como ir de repente preguntando, mapeando, entendiendo, cosa de ya tú también hacerte una impresión de qué puede ocurrir en esa reunión. Así que eso Claro, como dices, qué principalmente. importante es ir aplanando el camino y también que tú estés en esas primeras reuniones para poder identificar el modus operandi de la relación, las intenciones, los objetivos y demás. En varios roles has impulsado transformaciones profundas, desde construir aplicaciones móviles que impactaron a millones de usuarios hasta rediseñar roadmaps completos. ¿Cómo abordas una transformación estratégica desde producto? Lo primero de lo primero, esa conversación con la línea de gerentes en base a si lo que se ha planteado o lo que hay hoy sobre la mesa va a seguir impactando de cierta manera indicadores estratégicos o no. Entonces, lo primero es eso, porque cuando uno reestructura un roadmap completo, tú tienes que pensar que ese roadmap se definió en base a impactar objetivos. Entonces, imagínate, vamos a la mitad de año, por ejemplo, ahora estamos en mitad de 2025, yo digo, todo esto que está acá, a la basura, aquí está el nuevo roadmap de producto. Pero resulta que a fin de año nosotros tenemos que cumplir un indicador. Puede ser revenue, puede ser indicadores de customer experience. Entonces, imagina yo pongo un roadmap nuevo
con el riesgo de que no cumpla. Entonces, lo primero que hago es validar prácticamente como, oye, yo voy a poner algo sobre la mesa y quiero saber si esto va a traccionar Mm. al menos como veníamos, en el mejor de los casos va a sumar 2x o 1.5x al final del año. Gasté el segundo semestre o el segundo H en cosas que en un inicio, en el otro roadmap, no tenían tanto impacto y ahora las van a tener. Alineación 100% eh, con el C-level o la capa de gerentes. Y en Ujú. segunda instancia, la validación de que el roadmap que se ha definido previamente, entender cómo van en términos de cumplimiento de objetivos, entender si las iniciativas van a tiempo, van bien, entender si hay algo nuevo que en este momento vaya a salir. O sea, como que hoy, ¿sabes qué? No sé, ahora tenemos que meter inteligencia artificial. O sea, por lo tanto, hey, y en inicio de año esto no estaba ni siquiera previsto. Entonces, oye, el equipo de ingeniería, por ejemplo, el equipo de producto, ¿entiende el valor de la inteligencia artificial? ¿Entiende por qué lo vamos a hacer? ¿O esto va a ser moda? Ah, porque el de al lado lo tiene, yo lo tengo. No. Entonces, también alineo esas expectativas de decir, equipos que me acompañan o que nos acompañan en cumplir bien el roadmap, entienden que hay un nuevo frente, entienden que hay un nuevo foco, van a ustedes también a aprender cosas nuevas, ¿no? Entonces, finalmente va por ahí. Y lo último, creería yo que tiene que ver con el levantamiento de oportunidades, que es un hábito que tú no puedes perder. Entonces, por más que haya iniciado en enero del 2025 un roadmap en donde hoy vamos a la mitad del año, yo tengo que haber hecho este loop constante de descubrimiento de oportunidades. Porque cuando yo voy a definir un roadmap ahí, yo digo, ¿cuáles son las oportunidades que tengo sobre la mesa? Entonces, y Mm. ya, pero obviamente, me imagino una carpeta, ¿no es cierto? Digo, ok, tengo 8, 3, 4, una, no sé. Pero en ese momento sería un fracaso ponerme a descubrir cosas. Porque ya ha Mm. pasado un medio año. Y eso es lo que le pasa muchas veces a los equipos de producto que tratan de levantar oportunidades una semana antes de ejecutarla. Y eso debería ser en el momento. Yo podría tener oportunidades en este momento para ejecutar mañana y no Mm. gastarme un periodo ahora de un mes, una semana, 2 semanas en descubrirlas. Eso quiere decir que nunca hubo un hábito de descubrimiento. O sea, en Claro. realidad nos pusimos a hacer delivery, así, lo más rápido, y el descubrimiento quedó olvidado allá 15 kilómetros atrás. Como dices, tener el pulso constante en el roadmap, en el equipo, en los stakeholders, te ayuda para identificar y hacer un discovery constante para el momento que tengas que cambiar el rumbo de tu roadmap. No tengas que reempezar o reaprender lo que ya has estado viendo que son las necesidades de la empresa. En este sentido, ¿cómo logras alinear producto con resultados de negocio sin perder foco en el usuario? Bomba. Vámonos al concepto más simple de levantamiento de oportunidades. Pues un outcome, un resultado que alcanzar. Eso es lo primero. El usuario no está sobre el outcome. El usuario no puede estar sobre impactar revenue. No. Primero es el objetivo. Hay que poner sobre la mesa el objetivo. De ese objetivo nacen, para poder cumplir ese objetivo, nosotros podemos, y ahí viene la primera parte, encuadrar de cierta manera o clasificar, vamos a llamar Ideal Customer Profile o Ujú. los famosos buyer persona, ¿no es cierto? Y lo primero que hay que hacer es decir, "Ok, yo tengo esto, tengo estas personas que van a usar o van a impactar esto. Entre medio de esas dos cositas van oportunidades. Entonces, y esto es muy interesante, de hecho lo tengo en un gráfico que se lo podemos compartir previamente a las personas, tiene outcome, oportunidades, PCP, y de ahí viene toda la fase de delivery. Entonces, desde este punto hasta atrás sería el outcome. El outcome, para poder impactarlo, tiene oportunidades o llamémoslos iniciativas, problemas, o sea, naturalmente obedece a eso. Como tengo o problemas, bueno, ¿de quién son esos problemas? De usuarios, tercera capa, y ahí puedo ir seleccionando en Buyer Persona 1, 2, 3, ICP 1, 2, 3, y hasta ahí tengo, y después de eso tengo experimentación. Ok. Experimentación hasta ese punto. Entonces, en este marco tengo impacto, oportunidad, usuarios y las fases de experimentación. Eso en Ujú. teoría es como la definición de un descubrimiento de producto. Y después viene toda la fase de delivery. Entonces, estas iniciativas que levanté pasan a ser los famosos Product Backlog Items, los PBIs, ¿no es Mm. cierto? Pasan a ser PBI. Naturalmente, como pasan a ser Product Backlog Items, obedecen a una feature. Como obedecen a una feature, están constituidos en una épica de producto. Y como están constituidos en una épica de producto, pertenece a la versión número 5 del producto. Entonces, ahí ya tengo toda una capa horizontal de delivery. Se tengo alineado en un lado impacto de objetivos principalmente con los usuarios, ¿no es cierto? Lo que hablamos, y acá al lado tengo delivery. Y ahí tengo discovery y delivery de producto, como que finalmente Ujú. cómo se construye. Pero sí, va desde el inicio. No es que yo me ponga a hacer funcionalidad y después diga a quién le sirve.
Las Claro. funcionalidades están hechas incluso antes. Te diste cuenta que la parte de usuario está mucho antes del delivery. Obviamente, pertenece, alinear al usuario pertenece a la fase de descubrimiento. Y qué importante, como dices, esta parte del impacto. Muchas veces empieza a desarrollar productos sin pensar en el impacto que tiene que tener para el negocio y el cuestionarse simplemente esa parte ayuda para que todo este proceso que mencionabas sea más digerible, ¿no? Porque si empiezas a lo mejor con los outcomes o si empiezas con la persona, pero no tienes claro el impacto, va a cambiar el rumbo totalmente de una compañía, que es lo que vemos a veces entre empresas que son más sales driven o en donde ventas tiene injerencia más sobre el roadmap de producto que product driven. ¿Cómo identificas tú y cómo las personas que nos escuchan pueden identificar si una compañía realmente quiere volverse product driven y hacer este cambio de framework, de mentalidad, de forma en la que se hacen las cosas? Buena pregunta. Vamos a poner el ejemplo de Sales Driven Company o Product Driven Company. Naturalmente, ambas tienen impacto en revenue. Entonces, el revenue de ambas está triggerado o ejecutado por dos estrategias diferentes: la estrategia de venta o de un equipo de venta y la estrategia de producto. Entonces, lo primero es cuántas oportunidades de venta entendidas como leads se generan por producto. Esa es la primera pregunta que yo haría, porque si tengo un SaaS, por ejemplo, naturalmente el SaaS se vende mediante el equipo de venta. Entonces es como, ok, el equipo de venta recibe mensualmente 500. Bueno, ¿cuántos leads se están generando porque el producto entiende el comportamiento del usuario? O sea, eso es lo básico. Porque después voy a empezar como con los procesos, pero en teoría yo tengo que asignar una cantidad de Sales Qualified Leads o Marketing Ujú, Qualified Leads versus Product Qualified Leads, ¿vale? Como que, ujú, o sea, hay que entender esa, y a lo mejor mucha gente dice, ah, pero es que estos dos ecosistemas de revenue pelean. No, la verdad es que no pelean, son complementarios. Puedes ujú, tener 70% de SQL y te puedes tener 20%, perdón, 30% de PQL, y a lo largo del mes vas a tener una buena cantidad de ambos. Entonces es importante entender cómo el producto, desde entender el performance de los usuarios, saber cuántas sesiones se inician, entender métricas como el NPS, saber cómo se van moviendo justamente los usuarios a lo largo del tiempo y si te refieren, saber cómo el CSAT es impactado por los usuarios y también entender cuál es el modelo de pago de tus usuarios. Si hay usuarios que te pagan $5, $10, 15, 20, entender la segmentación. Tú entendiendo esas variables y metiendo modelos justamente de decir, o cada cierto tiempo a esta segmentación le voy a mandar este tipo de PQLs, tú vas a ir empezando a traccionar y a moverte desde sales, naturalmente, de todo este ecosistema de venta por persona a producto. Pero hay que entender al usuario desde el producto, hay que entender cuántas veces inicia sesión, cómo inicia sesión, cuántas veces pasa en la plataforma. Hoy en día podemos entender prácticamente todo sin siquiera tener una entrevista. O sea, podemos entender el uso del producto, podemos entender cuánto tiempo pasa con nuestro producto y con eso armamos ciertos modelos que naturalmente triggerean oportunidades. Eso es lo primero y de ahí viene, para terminar la idea, ir armando procesos. ujú. Entrevistas. ¿Cómo están estructurados? ¿Cómo está estructurado el proceso de entrevistas dentro de la compañía? ¿Entrevistamos una vez al mes o entrevistamos todos los días? ¿O entrevistamos una vez cada 6 meses? Entonces, eso es interesante que el equipo de producto vaya armando justamente este frame de levantamiento de PQLs, entrevistas, y hay algo que a mí me encanta, que es lo último, que diseño, el equipo de diseño, esté metido en la estrategia de negocio de la compañía, que es algo que hoy en día la gente puede pensar que es una locura, pero no sé si se dieron cuenta que hace poco OpenAI compró la startup de Jonathan, que era el antiguo design lead de Apple. O sea, lo que Ujú. hizo OpenAI pagó 6.5 billones de dólares por un diseñador. Ese es el nivel, porque quieren diseñar un nuevo producto, una nueva interfaz que ya no es lo que conocemos de escribir en un teclado. Y hablábamos el otro día con un amigo que en el futuro la relación humano-máquina va a ser por intenciones, porque hoy día la IA cambió completamente todo. Ya no es que yo me tenga que meter, va a ser por una intención. Entonces, cuando el equipo de diseño entra en la estrategia de la compañía, entendiendo su participación, cómo la pueden amplificar y finalmente cuáles son las fases que pueden hacer, todo cambia. Desde mi perspectiva, todo parte desde el diseño. Un buen software está bien diseñado, un buen servicio está bien diseñado, por consecuencia, un buen producto está bien diseñado. Y ahí va. O sea, ahí tienen las tres cosas: análisis de PQLs, entender muy bien al usuario, ¿no es cierto? Y que diseño esté dentro de la columna vertebral de la toma de decisiones de la compañía.
En estas dos primeras mencionadas el tema de la medición. ¿Algún framework, práctica o herramienta que tú utilices para medir el impacto real del producto y cómo los usuarios están interactuando, sobre todo en estas etapas tempranas, con tus plataformas, con tus aplicaciones? Yo creo que, a ver, plataformas que buscamos traccionar hacia millones. Mm. Yo soy un amante y me encanta Product-led Growth. Entonces, entendería que en base al funnel de Awareness, Acquisition, Engagement y Retention, son todas las métricas que nacen de cada etapa. Entonces, lo primero sería estructurar y ir analizando esas métricas, ¿vale? Porque del otro lado de Sales, naturalmente, voy a fortalecer el embudo inicial, Awareness and Acquisition, ¿no es cierto? Pero después de eso, si quiero traccionar el producto, me tengo que ocupar de la retención como una consecuencia. Entonces, el famoso churn, que nadie lo quiere. El churn es una consecuencia de cosas que ocurren antes o incluso Mm. cosas que no ocurren. El churn es un número, pero hay procesos y cosas que pasan en ese intertanto de acquisition and retention, en esa parte del funnel. Ahí están pasando las cosas malas que terminan en el churn poco más allá. Entonces, desde mi perspectiva, creo que hace mucho sentido medir estos funnels o las etapas del funnel desde producto. Ya hace un tiempo, ya creo que un poco más de 3 años, estoy usando mucho el árbol de oportunidad con OKRs. Entonces, desde un outcome, desde los O, de la metodología de OKRs, desde el O, van naciendo las oportunidades. Entonces, defino el A, el O como un outcome, tengo los KRs y automáticamente por un lado dice KR, pero por el otro lado dice oportunidad. Entonces imagínate, Mm. tengo un KR que tiene que tener estas famosas key actions para impactarlo, ¿no es cierto? Esas key actions son mis posibles soluciones en producto y de ahí para abajo experimento. Entonces, eso también es un frame que sirve mucho. Si bien la compañía completa va a ocupar OKRs, yo muto eso a un árbol de oportunidad. Si eso Y se lo está... adecuas al rol y Exacto. al proceso. Exacto. Y incluso con profundidad, un rol senior de producto se va a enfocar en definir bien el outcome, entender bien las oportunidades, establecer una que otra key action, pero de ahí hacia abajo un associate product manager, un product specialist, un product owner, que son más bien enfocados en la operación, van ejecutando esta construcción de ese elemento para pegarle justamente al KR. Y ahí Mm. está, ¿viste? Ahí está. Sí, buenísimo. En paralelo a tu carrera, enseñas, mentoreas y eres anfitrión de No es Producto por casualidad o de una casualidad, un podcast que inspira a cientos de product managers en la región. ¿Qué te motiva a compartir tanto con la comunidad? Mira, a mí me pasó que esto en caso real. Estábamos en Honti, en Colombia, y dentro de lo que hacía yo como rol de producto, me tocaba entrenar o de cierta manera como acondicionar a ciertos perfiles para que pudieran dar una entrevista. Honti es una plataforma hoy en día ya amplificada de prácticamente reclutamiento con IA, es un modelo ampliado a B2B, pero en su momento partió obviamente muy B2C. Entonces, nosotros habían mentores dentro de la compañía y a mí me tocaba mentorear a quienes postularan a sus nuevos cargos de head de producto, product director, VP. Entonces era y cuando tenía estas conversaciones de decir, listo, te vas a enfrentar la próxima semana a una entrevista con Coca-Cola, bueno, vamos, ¿cómo se estructura una estrategia de producto? ¿Cómo se arma un roadmap? Y empezaba con preguntas. Y Mm. me decían, no sé, conozco, no entiendo lo que me estás preguntando. Entonces yo decía, pero ¿cómo? O sea, tienes un career path de producto armado. O sea, tú fuiste VP de producto de, por decirte un ejemplo, startup prestigiosa, ¿no es cierto? Pasaste como product manager, que sé yo, en Mercado Libre. Y ahora te vas a ir a VP de producto a Coca-Cola. O sea, no es menor. Y producto digital, o sea, como justamente el catálogo digital. Y como no lo entendían, me pasó, este efecto se empezó a multiplicar. Con head de Mm. producto, con senior product manager, con VP. Y yo dije, a ver, no puede ser esto. O sea, como que, ¿qué está pasando? Entonces, ¿en qué me hallaba? En que finalmente esa conversación, en vez de que esa persona me explicara, terminaba yo enseñando cosas. Mm. Entonces dije, ¿y si puedo ayudar a más? ¿Si puedo ayudar a más gente? Entonces ahí conversé con mi esposa en ese tiempo. De hecho, siempre lo digo que a Yasmín, Yasmín fue la del nombre, porque a mí no se me ocurrió, a mí se me ocurrió la idea, pero ella me dijo, oye, Ujú. el nombre tiene que ser, no es producto de una casualidad, que así se llama el podcast. Y tiene que ver con que me gusta y me motiva que las personas en LATAM entiendan y mastericen sus roles de producto en español. Entonces, la primera condición es que no es producto de una casualidad, es un podcast en español. Porque entendemos que gente crack en Estados Unidos, gente crack en Europa, hay, pero no hablan español. Entonces puede ser una limitante el español para buenos roles que puedan amplificar su habilidad y su conocimiento. Entonces, lo primero es español. Lo segundo es que me preocupé en cada episodio de, al menos si tú tomas una libreta y un lápiz y escuchas un episodio, vas a poder sacar insights muy potentes para aplicarlos. Y por eso las Mm. personas que selecciono son personas que estén ejerciendo su rol.
¿vale? Dentro, si es un product manager, dime dónde estás, dime qué haces. Si es un líder de negocio, dime cómo lo hiciste. Trato de que la gente también conecte con realidades y que no nos vengan a vender un cuento de no, yo creo que en Spotify se hace así, yo creo que en Meta se Mm. hace así. Entonces les pregunto, bueno, ¿tú trabajaste en Spotify o Meta? No. Entonces, ¿por qué me estás diciendo esto? Entonces, como, no me sirve, hombre. Entonces va en eso, mi viejo, en la motivación de que la gente aprenda en un idioma, en su idioma madre, que es español, Mm. traer líderes, ojalá de industria, de diferentes áreas, que hayan pasado por esto. Y al Claro. último siempre les pido que me recomienden o un libro o un podcast o algo para poder seguir que la persona que lo escucha trabajando justamente y entendiendo de mejor manera un poco más sobre el tema. Pero por ahí va, es simplemente motivación. De hecho, mi podcast, ustedes me preguntan cuánto me renta, cero. No me renta, nada. Algo adicional que te deje esta enseñanza que no te da la operación del día a día, decías cómo administrabas tu día, pero hay algo de eso que digas, lo quiero seguir haciendo aunque no me genere. Sí, me gusta, es muy satisfactorio cuando alguien me llegan estos mensajes recurrentemente, una vez por semana. Oye, Tommy, me escuché este episodio tuyo entrevistando a, o sea, Juan Pérez, por ejemplo. Me encantó, ¿sabes qué? Me motivé, voy a empezar. Y ahí viene como el factor, el momento ajá, que digo yo. Me Mm. voy a motivar a convertirme en product manager. Yo soy product designer, ya estoy aquí, o soy ingeniero, product engineer, o sea, perdón, como engineer manager. Me quiero convertir en product manager. Quiero Mm. enfocarme en producto. Y como que el podcast finalmente le ayuda a, o muchas veces me dicen, hey, escuché este episodio, ¿dónde puedo aprender más? ¿Sabes de algún curso, algo, una certificación? O sea, como que la gente va también buscando un poco más de poder entender cómo se hace esto. Claro. Adicional a esto, ¿hay algo que te emocione del ecosistema de producto en Latinoamérica hoy? Sí, que podemos hacer cosas muy buenas, que hay gente muy talentosa, y que no tengamos miedo, y que creo que es como una de las cosas que siempre, o que he estado llevando el último tiempo, a arriesgarnos. Mm. Si bien hay compañías que están naciendo en diferentes industrias, hay industrias más complejas que otras. O sea, eso es un... Y como hay industrias más complejas que otras, ya hay participantes, digo, Mm. mega compañías, ¿no es cierto? Entonces, como voy con mi startup pequeña, así a entrar a boxear contra un titán adentro de un ring, no tengan miedo de eso, como arriesguen hasta donde sea sano, ¿vale? Bien, y me pone muy feliz de ver muchas startups al menos, o en teoría, no tan solo startups, sino que gente también que ha entrado a compañías multinacionales siendo justamente de esta parte de la región. Mm. Y finalmente te das cuenta de que van subiendo de nivel, van amplificando sus cargos. Como, mira, no contrataron de otro país, contrataron de Colombia, contrataron de Argentina, contrataron de Chile, de México, qué sé yo, Paraguay, Uruguay, de Perú. Contrataron de acá, ¿viste? Y se los están llevando hacia compañías de renombre. Eso también es muy, me Eso gusta habla, mucho. eso habla de la etapa de madurez y la etapa de sofisticación que ha tenido la región, sobre todo en los últimos años, ¿no? Porque como decías, hay otros mercados que están más avanzados simplemente porque el producto llegó antes y en Latinoamérica pareciera que vamos siguiendo buen paso. Hablando de este buen paso, ¿qué crees que viene para los equipos de producto en los próximos 5 años? Eh, Creería yo que primero mantener el ritmo. Ya seteamos un ritmo de trabajo, seteamos un ritmo de cómo se tienen que hacer las cosas a nivel... antes se hablaba de este ritmo, de la forma de ejecutar las cosas en Europa o en Estados Unidos, y era como, ay, ¿por qué la gente en Latinoamérica no puede pensar así? Bueno, hay gente que está pensando de esa manera, por lo tanto los resultados son visibles rápidamente. Entonces, lo primero es no bajar el ritmo, creo que se viene ese desafío. Entonces, no bajen el ritmo de cómo estamos ejecutando las cosas, de cómo estamos pensando. Se viene también un ecosistema de cultura y comunidad muy fuerte. O sea, tú lo estás haciendo con este podcast, hay mucha gente elevando contenido de valor, y esto es interesante porque lo único que hace es amplificar justamente las buenas prácticas. Aún no es tan caro fortalecer habilidades dentro de, digo, como de producto, hacerse un curso en la TAM no es tan costoso a diferente de otras épocas, pero sí se viene algo que, como sabemos, en tecnología las cosas funcionan muy rápido. A lo mejor ese mantener el ritmo va a ser muy poco. Entonces vamos a tener Mm. que empezar, y algo que se viene es la apertura, o lo que yo creo que nos tiene que funcionar es abrir lugares en donde sean estos hubs de innovación para que la gente pueda ir a trabajar ahí y pueda colaborar y conocer más gente. Uno, principalmente el promedio de las 5 personas con las cuales se rodea. Entonces, si tú Mm. abres un espectro en donde haya más emprendedores o haya más buenos roles de producto, de diseño, de ingeniería, naturalmente el nivel se va a subir. Pero si no seguimos, si no nos entrenamos, si no hay líderes referentes, porque finalmente
Marty Kagan lo conoce todo el mundo. A Matt Lemay lo conoce todo el mundo, ¿vale? Pero es importante que en la región nazca gente y vaya fortaleciendo gente, todo este ecosistema también de comunidad. Si no, vamos a seguir mirando a los mismos y es lo que yo creería que ya es momento de dejar de hacer. Entonces vienen ese tipo de cosas. Sistemas hubs, Tura, masterizar los roles. Creo que es eso. Y con todo lo de ella, o sea, subirse al carro de inteligencia artificial, porque si no, nos vamos a quedar, vamos a pasar nuevamente a donde éramos hace 20 años atrás, lo último, que es lo que no queremos. ¿Cómo ves esa integración justamente de inteligencia artificial en el día a día del product manager? Uf, vital. O sea, vital, crítica, necesaria. Creo que a todos los que usamos IA ya nos dimos cuenta que somos 7 veces, 10 veces más eficientes con una inteligencia artificial sobre la mano. Hay que aprender a utilizar la inteligencia artificial. Eso es interesante. Hay que ser cauto y hay que ser también, como principalmente entender que no todo lo que dice la IA es la verdad. Aparte que por modelo de suscripción ya nos dimos cuenta que el gratuito te entrega un tipo de respuestas, el pagado nivel uno te entrega otro nivel de respuesta y el que vale $200 te entrega otro nivel de respuesta y eso es sabido. Mucha gente que use el modelo gratuito, desafortunadamente vamos a tener ciertos sesgos. Sí, tiene que ser parte de nuestro día a día. Y también la idea es que no tan solo desde usar la IA, desde crear IA, ¿vale? Desde lograr crear y la inteligencia artificial resuelve un problema. Vamos a la génesis de desarrollo de producto. La Mm, inteligencia artificial resuelve un problema. Entonces, si uno quiere crear una IA, vea qué problemas hay en el mundo, en la sociedad, problemas que te pasen a ti, a lo mejor que puedes escalarlos, que ahí está, ¿vale? Como que en vez de usar también, que funciona mucho, empecemos a crear con IA. Y empecemos a crear IAs, que es lo que sería lo mejor que nos puede pasar. claro, porque esto abre toda una nueva área de oportunidades para emprendedores, para product leaders, para product managers, repensar la forma en la que se están haciendo las cosas y sobre todo, como tú dices, reevaluar los problemas. ¿Qué tipo de habilidades serán más valiosas para los product managers en el futuro? Reaprender. Incluso a mí me está pasando que voy a empezar como estos sesgos que uno siempre tiene. Y creo que una de las habilidades es aprender rápido. Eso va a ser muy necesario, porque las cosas están cambiando a una velocidad que no la esperábamos. Hay que aprender y ejecutar muy, muy rápido. Eso sí o sí va a ser una de las cosas, de las exigencias. Creo que como somos humanos y todavía no hemos logrado armar a lo mejor un robot que pueda sentir, naturalmente la relación con personas es algo que por ahora creería yo no se va a perder. Entonces, Mm, una forma de comunicarse bien, de poder persuadir también, o sea, un product manager tiene que saber persuadir, porque cuando uno va con una idea o voy a generar un new revenue stream, ¿no es cierto?, con mi producto, uno tiene que ir a convencer a los stakeholders, uno tiene que ir a convencer al gerente general de una compañía, al CEO o al otro chief. Entonces, tengo que saber persuadir. Tengo que haber armado un buen pitch. Por ejemplo, esto creo que es una habilidad interesante. Independiente de la compañía de donde estés, empieza a aprender a pitchar, como se dice, pitch de mm, productos, como si sí, tú tuvieras que emprender. Entonces, un pitch de producto tiene una estructura. Primero parte con un problema, después parte con una iteración mínima, después parte con un siguiente impacto. Todas las startups a nivel mundial en algún momento hicieron un pitch de producto. Bueno, estaría interesante que se empiece a hablar más de eso. Como te voy a pitchar un producto, ¿no es cierto? Y te voy producto. a hablar sobre la estrategia. Entonces tú vas mirando a tus stakeholders como inversores y ahí ya potenciaste un poco cierta habilidad de comunicación, de exposición de datos, etcétera, y etcétera. Pero creo yo que ejecución, aprendizaje o reaprender, o sea, o al revés, aprender y reaprender, luego ejecutar a velocidad luz o bien rápido. Relacionamiento va a ser algo que todavía no lo hemos masterizado en su totalidad, pero al menos es tres cosas. O sea, como Buenísimo. Para cerrar, una serie de preguntas rápidas. Libro que todo PM debería leer. product-led growth. Rock Road. Ya. Una métrica infravalorada. 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 Oh, no, pero es que son varias. Una métrica infravalorada, a ver. Monthly active users o daily Vamos a decir, active users. Sí, sí, sí. un error común en Discovery. Situar en el mismo lugar o en el mismo momento el levantamiento de oportunidades y la cuadratura de las soluciones. Eso tiene que ser completamente diferente, ojalá en 2 horas diferentes, pero no se les vaya a ocurrir hacer una Product Discovery utilizando un árbol de oportunidad y en la misma hora levantar la oportunidad y hacer la solución. Sesgado. Ese árbol va a quedar muy sesgado. ¿Qué te inspira en producto hoy? ¿Quién o qué? ¿Quién, perdón? ¿Quién me inspira en producto hoy? Bueno, hay un escritor, un líder de producto que se llama Matt Lemay. Me gusta mucho lo que hace, pero en producto. Mira, me gusta mucho lo que hace en nivel regional.
Manuel Osorio. Manos sobre, sí, Manuel ¿qué Osorio pasó? Solano, búsquenlo. Creo que tiene un concepto de impacto desinteresado, que ese fue el adjetivo que le puse yo, muy, muy grande. Está haciendo y levantando grandes, buenos líderes de producto y de cierta manera regalando el conocimiento, que muchas veces nos va a costar sacarle una hora a esos buenos líderes, y él lo está haciendo muy bien. Sus objetivos es impactar a 1 millón de roles de producto y diseño, ¿no es cierto? Y tecnología a nivel LATAM. Me gusta lo que hace Manu porque fortalece las comunidades, principalmente. Totalmente. Un abrazo, mano, también quieras tú por acá, un tipazo. ¿Qué mensaje te gustaría dejarle a quien quiere crecer en producto desde Latinoamérica? Qué buena. Y lo primero, arriesguen. Arriesguen hasta donde pueda. ¿Qué quiere decir arriesguen? ¿Te falta una conversación con tu líder y no la has tenido? Go, conversa. ¿No te han definido un buen career path y necesitas entender cómo puedes amplificar tu rol? Hazlo, ¿vale? Como arriesgar, yo lo llevo del concepto de hacer cosas que comúnmente no haces, que sabes que pueden tener un retorno interesante en tu carrera profesional. Aprende un idioma que a lo mejor no hayas aprendido, ¿vale? Mm, Como en ese motivo como de incomodarse o propone un producto que a lo mejor nadie lo ha hecho dentro de la compañía, propone un producto que pueda atraer o pueda impactar algún indicador estratégico, puede armar una nueva línea de negocio. Eso sería una de las cosas. Lo otro, apoyemos las comunidades, como mm, creo que es algo necesario. O sea, si nosotros no lo hacemos, no va a venir alguien de otro país a hacerlo. Digo, o de afuera de la región. No. ujú. Como esto mismo que está pasando, como estas conversaciones entre nosotros. Yo soy mucho de repente decir, hey, necesito un rol de producto y mando una publicación en LinkedIn para poder decirle a la gente que los puedo ayudar a buscar un nuevo empleo. Eso es lo otro, creo que apoyar. Y en términos de como buscar masterizar siempre habilidad y conocimiento, creo que si alguien se quiere convertir en un buen product manager, que sepa entender muy bien la fase de descubrimiento, porque si nosotros dos somos product manager y viene nuestro líder y nos pone una consultora 5 estrellas, nosotros no vamos a tener problema de delivery. O sea, Mm, vamos a poder deliberar muy bien el producto, ¿vale? Pero ¿dónde nos vamos a diferenciar? Por ejemplo, Víctor, tú y yo en ser buenos product manager, en quién descubrió de mejor manera las cosas que ese equipo tiene que construir. Si esas habilidades están masterizadas, a cualquier persona le puedes poner una consultora y va a ser un producto espectacular porque tiene naturalmente dentro de su habilidad y conocimiento el levantamiento de oportunidades conectadas con indicadores y impactando usuarios. Y ahí está. Entonces, como que esas serían las cosas que yo le recomendaría a alguien. No pierda nunca el sentido de la comunidad, incomódese en las cosas que no le gusta hacer, porque ahí realmente está la ganancia. Y preocúpate muy bien de entender cómo se descubren oportunidades y cómo se levantan, porque por más que te pongan una consultora World Class que hace delivery en tiempo real, si no eres bueno descubriendo, ellos van a desarrollar cualquier cosa. buenísimo. Y yo tomé tu curso de Product Management. Aprovecho para invitar a todos los que nos estén escuchando a que le den un vistazo, si pueden, lo tomen. Tommy es un tipazo, la verdad. Ha puesto este curso con todo lo que siento que le echaste, todo lo que sabes, todo lo que has aprendido y todo lo que crees que puede venir. Yo no estoy en un rol de Product Manager actualmente y lo disfruté muchísimo. Igual y si quieres, Tommy, también hacer el plug y compartir un poco más acerca de este curso, cada cuándo son, cómo lo pueden encontrar, cómo te pueden contactar. Sí, oye, muchas gracias, by the way. No, me pueden encontrar en LinkedIn, principalmente como las redes sociales que manejo son Instagram, como Product Tommy, ¿no es cierto? Me pueden encontrar ahí. De ahí yo creo que posiblemente lo dejemos por acá en alguna, sí, en el detalle. Me encuentran en LinkedIn también, Tomás Vidaurre, en Spotify y en YouTube naturalmente por el podcast, no es producto en la casualidad, y en Substack también como la órbita de producto, que me gusta escribir de repente artículos y como cositas que me pasan en el día a día para inspirar a otros roles de producto, pero ahí va. Y para el tema del curso, sí, lo dicto una vez. Estoy tratando de hacerlo 2 veces por mes. Como son 5 clases, me cuadran los días para poder hacer como 2 cohorts. Entonces, siempre es una vez al mes. Siempre publico cuando abro la vacante de inscripción en mi LinkedIn. En mi LinkedIn, a lo mejor de repente, qué sé yo, pueden poner la campanita en el tema de poder notificaciones. Entonces vas a saber perfectamente cuándo viene eso. Pero es un curso de 5 clases, 100% en español, en donde hablamos sobre el rol de producto, sobre growth, sobre los stakeholders, sobre discovery, y me falta uno. ¿Me corregimos? Stakeholders, producto, sobre growth. Role Ahí está, Discovery, pues, algo. ahí está, ahí está. Pero eso para las personas que les gusta inscribirse, estamos en junio, ya va a alargar el próximo cohort de julio para que los que se quieran inscribir. Ya en este momento llevamos, dentro de los meses que lo hemos hecho, más o menos como son 32 personas en los 4 meses que han pasado. Así Súper que bien. sí.
Ahí va, pues muchísimas felicidades, Tommy. Muchísimas gracias nuevamente por estar acá. Aprecio mucho la relación contigo y el tiempo que dedicaste aquí con la comunidad de Hablemos de Producto. Y bueno, invitamos a todos los que nos escucharon a que se suscriban, le den clic a la campanita para que reciban las notificaciones. Por ahí voy a estar compartiendo algunos de los recursos que mencionamos durante el podcast, las redes sociales de Tommy. Y nada, pues un abrazo, Tommy, que sigas bien. Y nuevamente muchas gracias. Gracias a ti, un gran abrazo a las personas que nos escuchan en la región y nada, me parece genial este espacio, así que también te felicito por abrir la posibilidad de conversar. Así que eso, un abrazo a la distancia, mi querido. Gracias, saludos.